A ver, quiero ver su mano levantada. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? Listo, muy bien. ¿Cuántos han escuchado una predicación del Salmo 23 alguna vez? Uno, dos, tres. Yo también la escuché alguna vez. Eh, Hoy quiero hablar del Salmo 23. Vamos a leer, yo tengo la versión Las Américas. Van a cambiar algunas palabras, pero el sentido es el mismo. Dice la palabra del Señor. Si se lo repite conmigo, está bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Este salmo quizá es el más leído y orado en hospitales, en clínicas, por soldados en medio de la batalla, por cristianos que enfrentan situaciones difíciles. Quizás sea uno de tanto que no lo sabemos muchos. Y es un salmo que contiene una riqueza de nuestra vida en el Señor. ¿Cómo entender el Salmo 23? Los estudiosos dicen que David escribe este salmo, este es un salmo de David, pero dicen que David escribe este salmo en una etapa de su madurez. El salmo que escribe David no es un salmo como quizá lo oran hoy, que muchos oran el salmo como una expresión de fe, como un deseo de, pero el resultado, el Salmo 23, es el resultado de la vida de David, de una vida que ha caminado con el Señor, que está en una etapa de madurez, que ha entendido su relación con el Señor, y utilizando esta analogía de el pastor y las ovejas, analogía por la cual también es importante decirlo, él conocía muy bien el oficio de pastor, por tanto conocía muy bien cómo era una oveja. Entonces la riqueza del Salmo, hay muchos detalles ahí. Por un lado, tenemos un David que no está deseando algo. El Salmo es una expresión de experiencia. Yo caminé con el Señor, yo viví con el Señor, yo esto lo he caminado y porque lo he caminado puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David no lo está diciendo como cuando lo decimos muchas veces nosotros. A usted le hace falta algo y usted dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchos lo decimos desde la carencia, desde lo que me hace falta, como una expresión de fe. Y ojo, no está mal. Pero la riqueza del texto es que aquí David lo dice como algo que ya pasó, algo que ya caminó. Él dice, yo estuve en carencia, yo estuve en necesidad, pero caminé con el Señor. Y cuando decidí que Él era mi pastor, Él trajo provisión, nada me faltará. Entonces el Salmo es la evidencia de un David maduro que ha caminado con el Señor. Que
en su relación con el Señor le conoció y vio su mano obrando a su favor. Y esto es un buen llamado para nosotros. Aprender a ver nuestro caminar con Dios o sin Dios. Y digo caminar con Dios porque si usted de pronto hace un recorrido de su caminar con Dios, usted dirá, sí, de pronto puedo decir desde la experiencia muchas cosas que dice el Salmo 23. Me lo voy a decir al final. O su vida sin Dios, usted puede decir, necesito urgentemente un pastor, porque no puedo seguir así. Entonces David habla desde una etapa de madurez, pero también habla David desde la experiencia del oficio de pastor. Y ojo, él habla desde el oficio del pastor, pero en un contexto. Cuando usted ve imágenes en Instagram, hoy la IA hace muchas imágenes. Si usted le dice a la IA, haga una imagen del Salmo 23, le va a sacar una imagen de unas ovejitas perfectas. Un pastor vestido de blanco absoluto. Si la imagen tuviera olor, quizá olería a Carolina Herrera, porque el hombre tiene la tendencia a llevarlo todo como a la idealización. Pero el contexto en el que escribe David no es un escenario ideal. Entonces, si usted le dice, si usted pone en una imagen de ella, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Entonces, usted lo que va, o el resultado de eso va a ser, como le dije, un prado más verde que nada. He conocido prados lindos, pero quizá donde más lindo me ha parecido es todo lo que rodea el Valle del Sinú en Córdoba, que es un verde diferente. Entonces la gente diría, ese prado hermoso, y las ovejas ahí, y usted ve el escenario ideal, y así, ¿quién quiere ser cristiano así? Levante la mano, amén. Pero el escenario que plantea David no es ese escenario, porque David vivió su oficio de pastor en una geografía diferente, en un clima diferente, en un contexto diferente, y como se lo mencionó a Saúl cuando iba a pelear con Goliat, y le dice, yo mismo he peleado con fieras. O sea, había gente al acecho, había fieras salvajes al acecho de las ovejas, mientras él tenía su oficio de pastor. No es un escenario ideal el Salmo 23. ¿Me está entendiendo? Vamos bien. Entonces lo que plantea David es, mire, yo he caminado con el Señor y este es el resultado, el Salmo 23. Pero lo puse en una analogía de la cual yo domino el tema, porque yo fui pastor de ovejas y sé muy bien, esta es la clave, cómo se comporta una oveja. La clave del Salmo está en entender cómo es una oveja, cómo vive una oveja. Yo titulé, ayer estaba pensando en darle otro título, y el título del mensaje lo llamé así, soy oveja. Y yo quiero que usted salga de este lugar diciendo, definitivamente soy oveja. David tenía un amplio conocimiento de las ovejas. Y estamos hablando de ovejas reales. Y una oveja real sabe que sin un pastor se pierde. Una oveja real sabe que sin un pastor está expuesta. Quizá hay muchos seres muy vulnerables en la vida. Un bebé es vulnerable. Pero en la naturaleza, en este tipo de animales, uno de los más vulnerables es la oveja. Ovejas reales. Entonces, para entender el Salmo, yo tengo que comprender la naturaleza de oveja y sentirme o saber que de alguna manera yo soy una oveja, porque en el fondo tengo esa naturaleza.
Nadie puede decir, el Señor es mi pastor, si no sabe cómo se comporta una oveja. Y eso es el Salmo 23. ¿Cómo es una oveja? Una oveja es necia. Lo iba a traer, pero se me ocurrió al final realmente. Hay una imagen en redes sociales de una oveja que sale corriendo a una hoguera, como una chimenea. Y estos la agarran, la salvan, la vuelven a soltar. ¿Y qué hace la oveja? Vuelve y agarra para allá. Como 3 veces, no sé si alguien lo ha visto. ¿Nadie lo ha visto? Sí, que sale la oveja y dice, yo cuando, le ponen los títulos, ¿no? Yo cuando el Señor me quiere sacar de algo, algo así. La oveja es necia. La oveja no ve el peligro. La oveja tiene dependencia. La oveja es insensata, perezosa, apta para perderse. Por eso necesita un pastor. La oveja sabe que no va a poder regresar, aún así se va. Una oveja no se puede salvar de una inundación, de una tempestad, excepto que tenga un pastor que la dirija. Para entender el Salmo, yo tengo que saber y tener clarito qué es una oveja. Ahora sí, ¿cuántos se identifican con el título? ¿Cuántos dicen yo soy oveja? Insensata, necio, perezosa, dependiente, se pierde fácil. Ahora, piensa en la experiencia de David, ¿no? David es una persona que conocía las ovejas, por eso es la riqueza del Salmo. Y quise empezarlo así. Es un hombre que ha caminado con Dios, maduro ya, y que conoce el oficio de pastor y pone todo eso en el Salmo 23. Ahora sí voy a predicar. Ya terminé la introducción. ¿Cómo comienza diciendo el Salmo? A ver. Primero, el Señor es mi pastor. Ya lo dije. Si usted no entiende qué es oveja, no va a poder decir, Él es mi pastor. Solamente el reconocer qué soy yo es poderle decir al Señor, tú eres mi pastor. Necesito de ti, dependo de ti. Sin ti me pierdo, sin ti soy vulnerable, sin ti estoy expuesto. Por eso yo debo decirte, esta es mi condición y tú eres mi pastor. Si usted no entiende esa condición, si usted quizás se cree autosuficiente, no sé. Tranquilos, pasa nada. Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya hay otro micrófono. Muy bien, ahora sí, volviendo al tema. Me sé el Salmo 23 en griego, arameo, hebreo, pastor, puedo predicarle. Escúcheme, el Salmo 23 no es para autosuficientes. Los experimentados no pueden ser pastoreados por el Señor. Los autosuficientes no pueden caminar este camino, porque solamente lo van a poder caminar los que necesitan o reconocemos que todos los días, 24/7, necesitamos de Él, de su cuidado, de su amor y de sus ojos puestos en nosotros. Si usted es valiente y se atreve a decir, tú eres mi pastor, es porque está reconociendo todo eso. Voy a ir parte por parte. En lugares de delicados... bueno, espérese. Nada me faltará. Y ahí sigue diciendo.
En lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. A veces parece que interpretáramos el Salmo mal. Muchos dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero realmente lo que quieren decir y lo que están pensando es, el Señor es mi pastor, todo lo puedo tener. Y hay una diferencia en que nada me falte y que todo lo pueda tener. Y a veces creemos, ¿sí? Hay frases que a mí me gustan, quizás las he dicho, he predicado con eso en determinado contexto. Pero hay gente que dice, yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Y suena bonito. Pero ¿usted para qué quiere ser el hijo del dueño? ¿Para decir todo lo tengo y sacar pecho? ¿O para decir nada me falta porque Él es mi pastor? Hay dos maneras diferentes de entender al Señor como el dueño de todo. Y usted puede entender muchas cosas ahí. Cuando David dice, me llevará a pastos delicados, no es que en la geografía en la que se moviera David abundaran los pastos verdes. Eran tierras secas, áridas, y el pastor sabía dónde estaban en temporada los pastos verdes. No era que David tenía una finca, se acostaba a las 10, se levantaba a las 5, veía que las ovejas comían, todo estaba cercado, todo seguro, tenían rejas eléctricas. No, no era así. Era un tema de estar moviendo las ovejas, porque los pastos no eran tan abundantes. Había que buscar pastos para ir a descansar y comer. No es que David estuviera siempre en la misma zona. Aquí ya tengo el pasto para todo el año. No, el pastor debería buscar. Eran senderos áridos, polvorientos, a veces con brotes de pasto creciendo en las rocas. No es como le decía yo, esa idealización de la imagen, que las ovejas tengan el banquete a la vista. ¡Wow! No. En la mente de David no está esa imagen, porque la geografía de la época no era así. No ven todo el camino claro. Muchas ovejas comían un bocado y no se sabía dónde iba a encontrar otro pasto verde. Lo único era confiar que el pastor sabía dónde había pasto verde y dónde había aguas para reposar. Quiero que me entienda el contexto. Era un pastor que tenía que mover ovejas de un lado para otro, buscando alimentarlas y buscando darles de beber. Y aquí hay una verdad. Cuando usted entiende el contexto, entonces la expresión nada me faltará quiere decir Él va a dar o Él nos va a dar lo que necesitamos hoy. Y quizá lo que hoy le está haciendo falta a usted, esa escasez, es una oportunidad para que usted diga, voy a creer y el Señor va a proveer. Justo lo que necesito. Nada me faltará es saber que el Señor suplirá todo lo que necesitamos porque es nuestro pastor, no todo lo que queremos. Ojo.
Alguien lo dijo de otra manera, quizá más espiritual. He decidido no desear más que lo que mi pastor me quiera dar. La implicación o el punto de esto es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y qué es mejor para ella. El nada me faltará es la expresión de cuidado en la que el Señor dice, mira, yo sé que quieres esto, pero yo me voy a ocupar de darte lo que necesitas para que nada te falte. Porque yo sé, siendo tu pastor, qué necesitas. Y si te doy una moto 1000, quizá en el primer viaje no das. Mejor te doy una 80, que a lo mucho será un raspón. ¿Me está entendiendo? Nada me faltará, no es todo porque lo decimos a veces desde la necesidad o desde el deseo. Nada me faltará es saber que el Señor va a suplir todo lo que necesito. Ahora, me hace descansar. Al igual que los caballos, es muy difícil que un caballo se acueste a no ser que tenga mucha confianza. Una oveja no se acuesta fácil. Bueno, si intente acostar una oveja y me cuenta. Si se acuesta y se deja acostar por usted, es porque usted le da confianza. Pero este tipo de animales que en la naturaleza están en esa cadena de alimentación donde hay depredadores o donde ellos son presas, ellos casi todos duermen parados porque saben que son presas. Entonces, cuando se acuesta, por naturaleza, él se siente vulnerable. Son animales presas, no se acuestan fácilmente. Para que se acueste se necesita ciertas condiciones. Entonces, si la oveja tiene miedo, no se va a acostar. Si las molestan, no se va a acostar. Si tienen hambre, no se va a acostar. Y entonces, ¿cómo hacemos para acostar una oveja? La única forma de que una oveja se acueste es porque el pastor le brindó la confianza y le quitó el miedo, la fricción social, el hambre y las moscas que lo atacan. Y cuando ellas ven que el pastor cuida de ellas, entonces ellas se pueden acostar. ¿Le sabe a algo esto? ¿A qué le sabe? ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Sabe qué nos permite descansar? Que en la cruz del Calvario el buen pastor quitó todo temor, todo miedo, nos dio toda provisión, nos sanó. Y ese es nuestro descanso. Siguiente versículo. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Este versículo le da un sentido de propósito al salmo. Aquí está hablando de ovejas que se perdieron y fueron recuperadas. Él restaura mi alma.
Cuando David va donde Saúl dice, mire, cuando una oveja se me pierde, yo voy y persigo al oso, persigo al león, mato al oso, mato al león y recupero mi oveja. David sabía de ovejas perdidas y David sabía de recuperar ovejas perdidas. Pero lo mejor de todo, David fue una oveja perdida y una oveja que recuperó el Señor. Es tan puntual el tema que cuando Natán lo confronta y le dice, había alguien que tenía muchas ovejitas. Imagínese la historia de David con el Salmo 23. David sabía que era un alma perdida, él se había perdido. El Salmo 51 habla de eso. El Salmo 32 habla de la restauración. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Me estaba muriendo por dentro. La oveja estaba perdida. David escribe el Salmo 23, quizá ya con esa experiencia encima. Yo fui una oveja que se salió del redil. Yo fui una oveja que se perdió. Pero, Él es mi pastor y Él restauró mi alma. David se perdió, pero al mismo tiempo vio cómo su alma fue restaurada. Y se restauró a su pureza original. ¿Cómo cree que estaba el alma de David después de haber mandado matar a Urías eteo? ¿Blanca o negra? Póngale un color. ¿Negra? ¿Y cómo quedó después del encuentro con Natán? ¿Cómo quedó? ¿Blanca? Es que David lo entiende y el Salmo 32 lo expresa. Él restaura mi alma. ¿De qué sirve un alma negra, hablando de colores, de qué sirve un alma negra en pastos verdes? Necesitamos reconocer que Él nos restauró. El sentido del propósito de que Él sea el pastor es, yo fui una oveja perdida. Y allá, otra vez, hablando del buen pastor, dejó las 99 y fue por mí. Y me restauró completamente. Y me restauró completamente porque la obra de la cruz es perfecta. Porque la obra de la cruz es suficiente. ¿Necesitamos de Él? Sí. Pero tenga en cuenta que la obra de la cruz es suficiente. Voy a avanzar un poquito más. Hay mucho que decirle, pero no. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aquí hay un contraste en el Salmo. Por allá atrás dice, otra vez, pastos verdes, y pasó al otro terreno, valle de sombra de muerte. Noticia, esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es provisión y conflicto. Alguien dirá, pastor, usted está profetizando que vamos a tener problemas. No.
Bueno, si yo lo estoy profetizando, pues el Señor lo profetizó hace mucho antes. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Lo que le quiero decir aquí es que la vida no es color de rosa. Y vuelvo a como comencé el mensaje. Esa imagen que puede hacer la IA casi perfecta, ideal del Salmo 23, no existe. Cuando David otra vez se enfrenta a Goliat, ¿dónde estaba David cuando enfrentó a Goliat? ¿Sabe? En un valle. Porque Goliat salía todas las mañanas. Si han visto de pronto películas de esa época, normalmente hay un ejército a un lado, otro ejército al otro, y en la mitad hay un valle que es donde salen y se enfrentan en la mitad. Más o menos, ¿sí? Pues Goliat salía todas las mañanas a ese valle a desafiar. En ese mismo valle fue cuando David tuvo enfrente a Goliat. No estoy diciendo que David escribió esto después de la batalla con Goliat. Lo que le quiero decir es que David sabía de valles de sombra de muerte. David sabía de ir a enfrentar osos y ovejas, osos y leones para recuperar ovejas. David sabía que aunque el Señor fuera su pastor, inevitablemente el transitar de la vida va a ser que nos encontremos con valles de sombra de muerte. Y se lo digo porque a veces muchos quieren vender un mensaje, mucho marketing del super cristiano. A mí esto no me puede tocar. Es tan complejo que cuando algo pasa, nos dicen, ¿y usted no era cristiano? ¿Y por qué le pasó eso? Y ahí no hay problema. Si la gente no sabe, está bien. El problema es cuando el mensaje se transmite de aquí y nos quieren vender la idea de que creer en el Señor nos da quizá un superpoder, intocables. Nadie puede con nosotros. Y entonces mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y a veces terminamos actuando con imprudencia, con insensatez, porque no hemos entendido de alguna manera el mensaje del Señor. En Estados Unidos hay iglesias demandadas porque alguien le dijo a la persona, el Señor ya lo sanó, no se tome ese medicamento, y se murió. ¿Y a quién se fueron a demandar? Alguien dirá, pero pastor, entonces si la fe es saber que Él es mi pastor. Ojo, si esto fuera así de simple, pues perdóneme, el camino es muy fácil. No, David sabía de sombras de valle de muerte. David sabía que aún con un pastor cuidando ovejas, habían situaciones que las ovejas iban a enfrentar, que había un peligro al que estaban expuestas. El mismo David, como lo dije, enfrentó a Goliat. Ahora, una sombra de muerte es una sombra. ¿La sombra de una pistola puede matar? ¿La sombra de un cuchillo puede matar? ¿La sombra de una espada puede matar? No. ¿Por qué? Porque es la sombra. Y aquí hay una verdad. El buen pastor que dio su vida por las ovejas enfrentó la muerte. Enfrentó la muerte y venció la muerte.
Y en ese sentido debo decirle que usted ya no se va a enfrentar con la muerte, porque la muerte ya fue vencida. Usted se va a enfrentar con la sombra, pero la sombra no daña. La sombra no puede matar. Y esto tiene una verdad. Andamos en valle de sombra, pero la muerte ya está vencida. Habrán situaciones difíciles, transitaremos momentos difíciles, pero en medio de todas las cosas somos más que vencedores en el Señor. El valle de sombra de muerte no es un destino, no es un lugar permanente, no es una residencia. Es más, la única manera de soportar lo que es temporal, pero tiene que ser soportable. Pero la única manera en la que es soportable es porque hay un pastor cuidándonos, un pastor guiándonos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué entienden por vara y callado? Hay una discusión, muchos dicen que era el mismo, otros dicen que eran dos diferentes. Pero quizá la más fácil de entender era que se usaba, fuera uno o fuera dos, tenía dos usos. La vara era para golpear, el callado era para cuidar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Me va a golpear y me va a cuidar? No. Ojo con eso. La vara no es para las ovejas. Para las ovejas está el callado. Recuerde que está hablando de sombra de muerte. ¿Para quién era la vara? Para el oso y el león. ¿Para quién era el callado? Para la oveja. Tenga dos certezas. Habrá vara para el oso y el león y habrá callado para las ovejas. Cuando algo se levante, la vara del Señor se levantará. Cuando la oveja necesite corrección, el callado del Señor lo cuidará y lo corregirá. No espere vara cuando lo que le corresponde es callado. Y esto me tiene que dar una perspectiva correcta de la vida cristiana. Porque somos tan... Es que el Señor nos está tratando. Y se le olvida que a veces es el diablo el que lo está zarandeando. No, la vara es para el oso y el león. La vara es protección. El callado es cuidado. Y entonces ahí dice David, eso me infunde aliento, porque siendo tan vulnerable, me proteges de los peligros, de las fieras, pero me cuidas de mi torpeza y mi necedad. No sé si me está entendiendo. Se lo repito. Me infunde aliento porque tu vara me protege, me defiende de las fieras, del enemigo. Pero tu callado me corrige de mi insensatez, de mi necedad, de mi torpeza. El aliento de David era ese, protección y disciplina.
El cayado era para disciplinar. No se vaya por allá, venga por acá. Se volvió a ir, es por este lado. Ese era el aliento de David. Sigue diciendo, tú preparas mesa, y a mí sí que me gusta hablar de mesa, ¿se han dado cuenta? ¿Cierto? Me encontré otra mesa aquí. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aquí David hace una analogía diferente, pero sigue usando figuras del pastor. Porque aquí la analogía es un banquete en el que hay unos espectadores y alguien que está siendo ungido mientras Dios prepara todo el escenario. O sea, aquí la analogía es otra. La analogía aquí es un banquete. Pero la figura del pastor sigue estando aquí. Ya me va a entender. Es interesante, ¿no? Perdón. Imagínese un soldado enfrente de un enemigo y usted le da una presita de pollo. ¿Qué hace? Vamos a imaginarnos que tiene hambre. ¿Cómo se la come? ¿Cómo se la come? Recuerda, tiene el enemigo al frente. O sea, ve la comida, pero el enemigo está al frente. ¿Cómo se la come? Así, vea. Va comiendo y con los ojos puestos, que no me haga nada. Aquí hay un banquete. En el banquete no puede haber afán, no puede haber miedo. El banquete lo preparó el Señor. Ya voy a hablar del banquete, pero vuelvo a la oveja. La oveja es un animal vulnerable. Y el punto en su físico más vulnerable es la cabeza. Al punto que hay moscas que literalmente tienen su hábitat o buscan que su hábitat sea la cabeza de las ovejas. Entonces se llena la nariz, se llenan las orejas de moscas, larvas, parásitos que buscan alojarse en la cabeza. Y esto produce obviamente infecciones, dolor, desesperación. Es tal el grado a veces de molestia para las ovejas que ellas, no sé si ha visto escenas así, se agarran contra las rocas y se dan con la roca en la cabeza porque el nivel de, usted ha visto, si ha visto la imagen de pronto, usted dice, ay, qué oveja tan loca. No, no está loca. Está desesperada del dolor y la desesperación que tiene es tal en su cabeza por todos estos tipos de bichos y animales que la solución de ella es ir a darse contra la cabeza a ver si se le quita la molestia, el dolor y tiene un poquito de alivio. Muchas ovejas mueren de esos golpes o por infecciones producidos por estos animales o por estrés que produce este tipo de dolores. Vulnerable en la cabeza, llevando cautivo todo argumento que se levante. Lo más vulnerable es la cabeza. Hay bichos que se le van a parar en la cabeza. Hay bichos que quieren crear la infección en la cabeza. Y a veces somos como ovejas tan torpes que terminamos dándonos en la cabeza a ver si eso me quita el bicho que tengo en la cabeza o que yo permití que se llenara la cabeza del bicho.
¿Me está entendiendo de qué le estoy hablando? Es un lenguaje figurado ahí. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia. Ponga su manito sobre su cabeza, diga, aquí está. Señor, guarda mi mente. Diga, guarda mi mente, Señor, la necesito guardada. La oveja, el punto más vulnerable es su cabeza. Ahora sí se está sintiendo una oveja. Está más cerquita de ser oveja. Ahora, ¿cómo el pastor quitaba todo esto? ¿Cómo hacía el pastor? Primero, el pastor usualmente no era un pastor veterinario en el sentido de que cuando algo andaba mal, lo sanaba. Ojo. Claro, si algo andaba mal, lo sanaba. Pero el tratamiento para esto no era reactivo. No es que David estuviera, era muy difícil, ¿no? No es que David estuviera, tengo cuántas ovejas, miremosle la nariz, las miraba todas, esta está mal, venga, esta está bien, a esta le hago tratamiento y a esta no. No. El tratamiento del pastor con todas las ovejas era 100% preventivo. Entonces, él tenía un tratamiento para todas las ovejas y hacía lo mismo con todas las ovejas. ¿Qué hacía? Preparaba una mezcla de aceites, de hierbas, resinas, todo, y con eso lo ponía sobre la cabeza de la oveja y eso funcionaba como un repelente. Usted se ha ido al chalet, el pastor tiene allá el repelente y muchos llegamos, a mí no porque ya me conocen, pero el que llega nuevo se lo tragan. Y usted se aplica el repelente y los mosquitos dejan de. Pues esto mismo hacía David, pero con unos aceites especiales. Entonces, él ungía literalmente la zona más afectada de la oveja con aceite y esa mezcla de aceites que ponía sobre la cabeza repelía todos los insectos que quisieran atacar la oveja. Un pastor no esperaba que la oveja estuviera infestada para hacerlo. El tratamiento no era reactivo, el tratamiento era preventivo. Entonces él buscaba siempre que todas las ovejas estuvieran ungidas con este tipo de aceites para poder repeler todo este tipo de animales y de bichos. Y esto evitaba dolores. Eso se llama, en nuestro lenguaje, discipulado. Tenemos que ser preventivos. Y no hay nada que nos dé mayor nivel de prevención que el conocer la palabra. Cuando usted viene un domingo aquí, usted está siendo ungido con aceite. Cuando los bichos le quieran llenar la cabeza, usted va a decir, tengo la palabra y estoy ungido en mi cabeza con aceite. No va a entrar ningún bicho raro que me quiera molestar. Pero hay otra verdad aquí. El tratamiento es preventivo. Así que estamos hablando de un Dios que anticipa. Un pastor que está prevenido, que protege antes del daño, que guarda antes del colapso. No quiere decir que necesariamente no vaya a colapsar. Lo que quiere decir es que en medio del colapso, Dios ya ha decidido guardarnos. En medio de la crisis, Dios ya ha decidido protegernos. En medio del dolor, Dios ya ha decidido aliviarnos.
Porque tenemos un Dios que anticipa. Cuando unge nuestra cabeza, está anticipando y dice, estoy ungido para todo. Es un Dios que anticipa. Y le voy a poner un ejemplo. No mío, propio suyo. ¿Cuántos han pasado por una situación difícil que si usted la mira para atrás detenidamente, usted dice, yo no hubiera sido capaz de sobrevivir esta situación? Yo soy el primero que levanta la mano. ¿Alguien ha pasado por una situación que diga, yo esto no sería capaz de, ¿cómo se dice?, de superarlo? ¿A alguien le ha pasado? Pero aquí está. Y no sé si lo está superando totalmente. No sé si va en proceso. Pero su vida no colapsó. Por una razón. Porque el Señor anticipó. Él ya había ungido su cabeza con aceite. Él ya lo había preparado. Él sabía que los bichos podían venir. Él sabía que situaciones podían traer colapso. Él sabía que iban a haber quizá momentos difíciles, pero Él dice, estás ungido para, yo te preparé desde mucho antes. Ese es un Dios que anticipa. Y como es un Dios que anticipa, cuando usted está ungido para eso, también anticipa la mesa. Mire qué interesante. Unge su cabeza con aceite y le dice, estás ungido para vivir las peores situaciones de tu vida. Pero al mismo tiempo, voy a anticipar tu victoria. ¿Y cómo anticipa la victoria? Prepara una mesa. Invita a los enemigos y les dicen, he preparado algo para ustedes. Quiero que lo vean. Prepara el banquete. Y dice, no lo tengo aquí. Y dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Salmo 23 representa dos cosas al final. Ya voy a terminar. Uno, estamos ungidos para situaciones difíciles. Eso hacía el pastor con la oveja, anticipar. Pero también anticipa la victoria utilizando la otra analogía. Una mesa, los angustiadores al frente y usted disfrutando un banquete. ¿A qué le suena esto? Aquí le tengo una noticia. Yo no sé qué esté pasando. No sé qué esté viviendo. No sé cómo hayan sido los últimos días. Pero el Señor preparó un banquete. Increíble, ¿no? Él no contrató la mejor empresa de banquetes. Él no buscó el mejor catering. Él simplemente dijo, hijo, yo mismo preparo la mesa. Yo mismo me ocupo de ti. Y prepara la mesa. Anticipa la victoria. Y el Salmo 23 es eso. Es un salmo de cuidado, de dependencia. Y cuando usted entiende eso, es un salmo de unción y de victoria. No importa lo que esté pasando, el Señor le va a dar la victoria. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos para vivir de victoria en victoria?
¿Cómo hacemos para que esto se convierta en una vida continua? Ojo, ¿cuántos quieren vivir de victoria en victoria? Levante la mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que para estar de victoria en victoria, tiene que ir de batalla en batalla. Ah, ¿o no? ¿Sí o no? Recuerde, van a haber situaciones inevitables, pero el Señor ya preparó todo. Su cabeza está ungida. Aquí está todo. Después de eso, ¿cómo hacemos para vivir de victoria en victoria? No hay otra manera. Mire lo que dice David. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cómo cuidamos esto? Cuando estoy en la casa de Dios. ¿Cómo hacemos de nuestra vida un banquete continuo? Cuidado continuo, protección continua, unción continua, victoria continua. Solo hay una manera: estar en la casa del Señor. ¿Y qué es estar en la casa del Señor? Diga, soy oveja. Y si soy oveja, soy iglesia. Cuando somos iglesia, ojo, no cuando hago parte de una iglesia. Hay una diferencia. Una cosa es ser parte de y otra cosa es ser iglesia. En la casa del Señor moraré. Este es mi lugar. Este es nuestro lugar seguro. Lo que estamos construyendo aquí domingo a domingo en Contracultura es tratar de decirle a la gente, aquí hay un lugar seguro. Este es nuestro hábitat seguro. Aquí es donde nuestra cabeza será ungida con aceite, con la palabra del Señor, cada vez que nos reunamos. Aquí es donde habrá cuidado del pastor. Aquí es donde el pastor proveerá lo que necesitamos. Pero para eso necesito ser oveja y siendo oveja, morar en la casa del Señor, es decir, ser iglesia. ¿Perseveramos? ¿Nos quedamos a mitad de camino? ¿O le decimos al Señor, Señor, aquí está la oveja más torpe que puedes tener? Pero de la misma manera, tengo el mejor pastor que nadie pueda tener. Y quizá esa mezcla sea fabulosa. Porque si la oveja es torpe, pero el pastor es hábil, la oveja estará en buenas manos. Y el Señor se ocupará de todo. Póngase de pie, por favor.